Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 30 de abril de 2019 en este episodio que es el número 98 y que vamos a dedicar a entrevistar al doctor Oteiza. El doctor Oteiza es oftalmólogo y vamos a hablar sobre la uveitis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien. Y como cada martes, en este caso, vamos a hacer una entrevista, ya os decía, al doctor Oteiza, oftalmólogo, para hablar sobre la uveitis. Pero antes de dar paso a esta entrevista, quiero, como siempre, recordaros que podéis suscribiros a nuestra lista de correo, ya lo sabéis, si entráis en misderechos.club. Ahí tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y vuestro correo electrónico y pues os iremos informando de todas las novedades que vayamos publicando en misderechos.club. Igualmente podéis seguirnos en Facebook, en la página de Facebook de misderechos.club. Pues ahí tenéis pues nuestra página y además un grupo privado. Buscáis grupo misderechos.club en Facebook también. Encontraréis ahí pues la posibilidad de compartir con más de 300 personas pues todas las cuestiones relativas a pues los derechos que tenéis esas personas, ¿no?, que queréis reclamarlos. Si tenéis alguna lesión o alguna enfermedad, pues seguro que os resulta de mucha utilidad. Ya sabéis también que nos podéis seguir en las plataformas de iVoox o de iTunes y que tenéis la posibilidad de escuchar y de ver pues esta grabación del podcast, además de por estas plataformas que hemos dicho, por el canal de YouTube, que cada vez va creciendo más y al que os pido que os suscribáis. Ya sabéis, el canal de YouTube de Mis Derechos Club, y ahí donde ya somos más de 300 suscriptores, quiero recordar. Por lo tanto, si os gustan este tipo de vídeos y de podcast, pues dadle al me gusta y pues compartid y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y ya sin más dilación, si os parece, vamos a empezar a escuchar esta entrevista magnífica con el doctor Oteiza, que fue muy claro en relación pues a lo que es la uveitis y nos dio muchísima información. Si os parece, vamos a ella. Bien, pues hoy tenemos el placer de contar en misderechos.club con el doctor Oteiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, el doctor Oteiza es oftalmólogo y hoy nos va a hablar sobre la uveitis. Es especialista en la córnea y en la cirugía refractiva. Fue presidente de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles y le hemos visto en los medios de comunicación pues como La Vanguardia y participando habitualmente en importantes congresos de oftalmología. Bien, hecha la presentación del doctor Oteiza, la primera pregunta que siempre hacemos es que nos expliquéis brevemente pues en qué consiste la enfermedad. Y hoy lo que queremos saber es qué es la uveitis y cuáles son las causas de esta enfermedad. Bien, pues para entender lo que es la uveitis vamos a desgranar la palabra en sus dos formas. Una es la uvea y la otra es itis. Itis, como bien sabe todo el mundo, significa inflamación. Tenemos la conjuntivitis, la artritis y todas estas palabras significan inflamación, y la uvea es la parte del ojo que está inflamada. Entonces la uveitis es la inflamación de la uvea y la uvea corresponde a una de las tres partes que forman el ojo. Tenemos una parte externa, que es la parte blanca del ojo, que se llama esclera, y la córnea, la parte interna que todo el mundo conoce, que es la retina, y la parte media, que probablemente es la más desconocida, que es la uvea. La uvea es la que forma la capa media del ojo. Entonces esta capa es muy importante porque es la que lleva la vascularización de todo el ojo. Entonces, para cuando pensamos en las causas de la uveitis, tenemos que pensar que cualquier enfermedad que pueda afectar a la vascularización de todo el cuerpo humano puede llegar a afectar a la vascularización también del ojo. Y por lo tanto, muchas de las causas de la uveitis tienen que ver con enfermedades generales. Entre las diferentes causas, la más frecuente es una que en medicina conocemos como idiopática. Idiopática realmente significa que no sabemos muy bien de dónde viene
y no sabemos la causa exacta. Esa es una de las más frecuentes, a pesar de todo. Pero entre las otras que tenemos existen, pues por ejemplo, las infecciosas, cualquier bacteria o cualquier virus, como el virus del herpes, o por ejemplo la toxoplasmosis, que es muy conocida en las embarazadas, puede dar un tipo de uveitis. Luego tenemos otro gran grupo que son aquellas inmunológicas, que tienen que ver con enfermedades reumatológicas o cualquier tipo de enfermedad autoinmune. A la gente le sonará, por ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus o cosas de este estilo. Luego tenemos una causa que es tumoral. Muchas veces hay tumores dentro del ojo o incluso metástasis de otros tumores de otras partes del ojo que se ven con uveitis y que dan uveitis. Y las últimas son, bueno, pues como una miscelánea, un grupo muy etéreo de muchas causas, como por ejemplo los traumatismos o los cuerpos extraños dentro del ojo o cualquier cosa de este estilo. Entonces esas son básicamente los 5 grandes grupos que tenemos de causas de la uveitis. Y siendo un tema vascular que nos dices, ¿no?, que hay en esta parte media, ¿tiene que ver algo también la hipertensión que se pueda tener ocular o no tiene nada que ver? Realmente no. Primero, la hipertensión ocular no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. Esos son dos conceptos totalmente distintos. Y luego, la hipertensión arterial no se ve en la uvea, no produce uveitis. Si existe una hipertensión arterial muy alta y mal controlada, los síntomas o los signos, sobre todo, se podrán ver a nivel de la retina, que es la capa interna, no de la uvea. Va. ¿Y cuál es la sintomatología que produce esta enfermedad? Es decir, cuando a un paciente se le diagnostica uveitis, ¿cuáles son los síntomas que está padeciendo? Bueno, lo primero que hay que decir para poder saber la sintomatología de los pacientes en casos de uveitis es que hay que saber que hay varios tipos de uveitis. Entonces, en función de qué parte del ojo esté afectada, podremos encontrar unos síntomas u otros. Entonces, hablamos de fundamentalmente 4 tipos de uveitis. Están las uveitis anteriores o iridociclitis. Esto significa que la uveitis anterior afecta al iris, que es el color del ojo, y a una parte que tiene por detrás del iris, que es el cuerpo ciliar. Entonces, cuando hay una uveitis anterior, los síntomas generales son pues ojo rojo, fotofobia, mucha molestia a la luz, a veces hay dolor o muchas veces hay dolor y generalmente baja un poquito la visión, aunque no es el síntoma principal. Sobre todo son los 3 primeros, ojo rojo, fotofobia y dolor. Si nos vamos un poquito más atrás, más dentro del ojo, tenemos la uveitis intermedia, o también conocida como pars planitis, y la uveitis posterior, también conocida como coroiditis. Entonces, estas 2 entidades tienen más que ver, ya no tanto con síntomas de sentir, de sensación, dolor, me molesta la luz, sino más síntomas visuales. Baja la agudeza visual, es decir, baja la visión, y también en muchas ocasiones existen una cosa que llamamos miodesopsias, que son las famosas moscas volantes. Gente que refiere que tiene, pues que ve como estas manchitas negras o translúcidas que van flotando en el campo de visión, que están en constante movimiento, y esa es una de las clínicas clásicas de la uveitis intermedia y de la uveitis posterior. Y la cuarta entidad de la que he hablado es la panuveitis, que significa que está todo el ojo afectado, tanto la parte delante como la parte intermedia como la parte de atrás. Y eso tiene algunas enfermedades específicas que pueden dar panuveitis. Y bueno, en ese subgrupo pues se pueden encontrar todos los síntomas de las otras 2 entidades, de los otros 2 grandes grupos. Fundamentalmente son esos. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Porque me imagino que la clínica sería pues la que comentas, ¿no? Si es una uveitis anterior, pues quizás es más sencilla, ¿no?, para el paciente, ¿no?, porque se ve que tiene el ojo rojo, ¿no?, esta fotofobia y demás, y es más fácil para al paciente acudir, ¿no?, al oftalmólogo porque es más sintomática, pero quizás la de la pérdida de visión y demás es un poco más compleja. Pero ¿cómo se llega al diagnóstico una vez el paciente viene con estos síntomas? Bueno, el diagnóstico de la uveitis es fundamentalmente clínico, es decir, que nos guiamos a partir de lo que nos explica el paciente, es decir, la historia clínica en este tipo de pacientes es muy importante. Hay que entender que la uveitis es probablemente la especialidad más médico general dentro de la oftalmología. Entonces, todo lo que nos explica el paciente, sus antecedentes personales, si tienen algún tipo de enfermedad, si toman algún tipo de fármaco, etcétera, esto nos va a ayudar para empezar a orientar el caso. Luego la sintomatología pues también es fundamental. Si nos hablan de ojo rojo que le molesta la luz, pues nos orientaremos más hacia algo anterior, y si hay pues miodesopsias, cuerpos flotantes, o disminuye la visión, pues nos iremos más a partes más posteriores del ojo. En caso de que haya dudas a la hora, dentro del ojo evidentemente hay un tipo de signos
que podemos ver con la lámpara de hendidura, que es el instrumento que utilizamos para el diagnóstico de las enfermedades oculares fundamentalmente, es lo básico. Pues, hay signos dentro del ojo que nos pueden orientar, y hay muchas veces que simplemente con verlo podemos llegar a un diagnóstico de qué tipo de uveitis es. Pero en ocasiones pues no está tan claro, o a veces la enfermedad en el ojo es la primera manifestación de una enfermedad de todo el cuerpo, sistémica. Y en esas ocasiones pues tenemos que pedir algún tipo de analítica, un análisis de sangre general, con algunas peticiones especiales, algún tipo de marcador, o algún tipo de antígeno, o algún tipo de marcador inmunológico. Y en caso de que no lleguemos a un diagnóstico con la analítica, pues siempre se puede tomar una muestra del líquido que hay en el interior del ojo para poder analizarla y poder saber cuál es la causa de la uveitis. Y una vez ya se puede llegar a ese diagnóstico, ya sea, como nos decías, por esa exploración clínica o confirmado por alguna prueba, como esta analítica de sangre que nos decías, de alguna otra enfermedad, ¿cuáles son los distintos tratamientos que podéis pues, prescribir a los pacientes a los efectos de recuperarse al 100% o de estabilizar y que la patología no avance? Bueno, pues como he explicado, como existen varias posibles causas, existen varios posibles tratamientos. Cada tratamiento irá enfocado a tratar la causa que ha producido la uveitis. Por lo tanto, si estamos frente a una causa infecciosa, pues habrá que utilizar el antibiótico, el antivírico o el antifúngico necesario para tratar la causa que está produciendo la uveitis. En caso de ser, por ejemplo, una enfermedad inmunológica, que son muy frecuentes, pues la base del tratamiento son corticoides, sobre todo corticoides tópicos, es decir, en forma de gotas en el ojo, y corticoides orales. Pero últimamente también estamos trabajando mucho con agentes como con inmunoterapia, inmunosupresores. Son fármacos que bajan las defensas y que por lo tanto impiden que nuestro sistema de defensa actúe contra nosotros mismos. Es una enfermedad autoinmune que afecta nuestro propio sistema de defensa, nos afecta a nosotros mismos. Entonces, esos son fundamentalmente los grandes grupos de tratamiento, enfocados a la causa que produce la uveitis. Entonces, la uveitis, una vez la tienes, es una enfermedad crónica, o una vez se han hecho tratamientos y se consigue pues recuperar, ya no padecemos esta enfermedad y sus síntomas. Bueno, pues depende también mucho del tipo de uveitis que tengamos. Las uveitis anteriores, por ejemplo, recurren en un 40% de los casos, es decir, que hay un 60% de casos que una vez se diagnostica y se trata no se vuelve a tener, pero hay un 40% de casos que sí. En el caso de las uveitis intermedias, el 90% son crónicas, es decir, ese es un tipo de uveitis que ya es casi seguro, 9 de cada 10 pacientes lo van a tener siempre, en momentos más altos o en momentos más bajos, más controlada o menos controlada, pero ahí estará y siempre correrá el riesgo de que vuelva a pasar. Por ejemplo, las panuveitis casi siempre son crónicas y casi siempre también son bilaterales, afectan a los dos ojos a la vez. Entonces eso depende un poco de qué causa tengamos. Hay muchas uveitis, las más frecuentes, por suerte, son las uveitis anteriores y que un 60% de ellas, con una sola vez de tratamiento, se pueden llegar a curar. Vale, entonces estaríamos hablando de que aunque sea crónica en alguno de los casos, también la patología tiene procesos álgidos, es decir, hay momentos agudos y momentos más basales de la enfermedad, o siempre se parecen unos síntomas similares. Sin duda, no. Toda patología crónica crónica significa que está latente, es decir, que se mantiene, que puede estar, pero evidentemente puede haber momentos en los que la enfermedad se vuelva a activar y se vuelva aguda de nuevo. Pues casi siempre podemos intentar controlar y mantener un nivel basal de la enfermedad, pero bueno, pues si el paciente no hace bien el tratamiento o si, por ejemplo, pasa una época más de nervios y le bajan las defensas y se le activa, por ejemplo, un herpes, eso podría pasar, o si no tiene bien controlada su enfermedad de base general, si tiene una enfermedad de base como por ejemplo el lupus y no está bien controlado de su lupus, pues siempre puede saltar la uveitis. Entonces es muy importante tener siempre controlada la enfermedad de base en caso de conocerla. Y en el caso de estas uveitis intermedias que nos decías o la general, ¿no? Hablas de esa pérdida de visión. ¿Esta pérdida de visión es recuperable después de este momento álgido o lo que se ha perdido ya se ha perdido y esa agudeza visual es la que quedará? Bueno, como en todo, depende mucho del tiempo en que uno tarde en acudir al especialista. Si dejamos una enfermedad que está activa
y que uno no se da cuenta y la deja pasar tiempo, pues es posible, existe la posibilidad de que sea un poco más difícil de recuperar la visión. En casos agudos, generalmente, podemos tratar la visión y podemos recuperar la visión. Hay, por ejemplo, enfermedades como la toxoplasmosis, que es la enfermedad transmitida por los gatos, que si afecta a una zona muy específica de la retina, como es, por ejemplo, la mácula, que es el centro de la visión, si afecta ahí, a pesar de que tratemos la toxoplasmosis, probablemente quedará siempre una cicatriz en la retina, mayor o menor, que nos puede llegar a afectar más o menos la visión. Pero en el otro tipo de uveitis, generalmente la visión es bastante recuperable. Pero si pues no hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos al médico, no nos tratamos, pues es posible que esa pérdida de visión pueda llegar a ser irreversible, sin duda. Muy bien. Y en una última pregunta en relación a la enfermedad. Hemos hablado de la comorbilidad, es decir, de las otras enfermedades que pueden dar esa propensión también a tener uveitis, ¿no? Y entre otras nos has apuntado pues enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. En ese sentido, querría saber también sobre la comorbilidad con otras enfermedades, pero de carácter oftalmológico, es decir, como puede ser pues el glaucoma o como puede ser pues tener conjuntivitis pues más recurrentes, etcétera. Es decir, el hecho de tener uveitis hace que tengas una propensión mayor a tener otras enfermedades del ojo o no. Bueno, el hecho de tener uveitis de repetición puede dar complicaciones a largo plazo. Si uno tiene muchas uveitis, puede acabar teniendo otros problemas. Entre ellos, fundamentalmente, pues podemos encontrar que se puede formar una catarata antes, se pueden formar una cosa que se llaman sinequias, es decir, el iris, que es el color del ojo, se puede llegar a quedar pegado y enganchado al cristalino, que está justo detrás del iris, o se puede llegar a pegar incluso a la córnea, que es lo que está por encima de ello. Eso podría impedir un movimiento normal de la pupila. Una inflamación sostenida en el tiempo puede producir glaucoma, sin duda, y en caso de uveitis posteriores podría dar problemas retinianos que en caso de lesionarse la retina pues sin duda pueden tener graves efectos en la agudeza visual y en la visión del paciente. Por lo tanto, sí, la uveitis puede tener muchas consecuencias oftalmológicas, pero sobre todo si no se coge a tiempo y si no se trata adecuadamente. Vamos con eso porque siempre lo preguntamos a los doctores que entrevistamos de cuáles son los consejos que se le puede dar a aquellas personas que padecen uveitis o aquellas que podrían estar padeciendo uveitis. Bueno, pues en primer lugar, cualquier persona que tenga un cambio en su visión o algún tipo de sintomatología debería acudir al oftalmólogo. Esto es muy importante porque hay mucha gente que acude directamente a la farmacia a pedir sus gotas y la farmacia les puede dar unas gotas u otras, o acuden directamente a la óptica, que las ópticas, quiero recordar, que no son médicos oftalmólogos y por lo tanto no pueden diagnosticar ni tratar enfermedades. Por lo tanto, tienen que acudir a un oftalmólogo. Una vez ahí, bueno, pues hacer caso a lo que dice el oftalmólogo e intentar tratarse, ¿no? Evidentemente, si es alguien que ya se conoce que padece de uveitis, pues conocerá mucho mejor sus síntomas y a la mínima pues acudir al oftalmólogo también. Y en cuanto a aquellas personas que conocen que tienen una enfermedad de base y reumatológica, inmunológica o de cualquier tipo que pueda dar uveitis y que el médico internista o su reumatólogo le haya advertido de la posibilidad de tener problemas en los ojos, debería también acudir a hacerse al menos una revisión para que el oftalmólogo que le vea conozca su estado basal y sepa cómo tiene sus ojos normalmente, y en caso de que se tenga una activación y tenga alguno de los síntomas que hemos explicado, pues acudir y saberlo. Evidentemente, tener bien controlada la enfermedad de base nos ahorrará muchos disgustos a nivel oftalmológico. ¿Y con qué frecuencia deberían acudir al oftalmólogo? Es decir, estas enfermedades entiendo que son las autoinmunes, sobre todo, que nos dices, es decir, artritis reumatoide, lupus, etcétera. Sí. ¿Con qué frecuencia deberían acudir al oftalmólogo en esas revisiones? En general, si la enfermedad está controlada y no hay procesos oftalmológicos agudos y es algo crónico, pues con una vez al año, en principio, es suficiente. Si hay un momento agudo, pues evidentemente inmediatamente para poder controlarlo. Y hay algunas enfermedades reumatológicas que se tratan con algún tipo de medicamento, como algún tipo de fármaco, como por ejemplo
pues la cloroquina o el metrotexato o algún tipo de fármaco un poco más fuerte que puede llegar a tener afectaciones oculares. En esos casos siempre recomendamos hacer controles cada 6 meses, porque por ejemplo la cloroquina puede dar una patología dentro de la retina que se llama la maculopatía en ojo de buey, que puede afectar a la visión y que está directamente relacionada con la dosis y la dosis acumulada del fármaco. Entonces, en caso de poder diagnosticar ese tipo de patología, pues se habla con el reumatólogo o con el internista que le está dando ese medicamento para intentar cambiar la medicación y poder controlar el problema oftalmológico. Al final, la uveitis, como le he dicho al principio, es probablemente la enfermedad más de médico general que tenemos dentro de la oftalmología, y entonces siempre intentamos tener un contacto muy estrecho con internistas o con el médico de cabecera que lleve a ese paciente con esa enfermedad, y es fundamental la colaboración entre médicos para esta patología. Muy bien. Y ya por último, nos gusta preguntar siempre por el futuro, por el estado también actual de la medicina, y en ese sentido queremos saber cuáles son los avances, en qué se está avanzando para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tengan diagnosticada esta enfermedad. Bueno, anteriormente para muchos tratamientos de uveitis, sobre todo inmunológicas, utilizábamos corticoides, pero claro, los corticoides no son inocuos y pueden llegar a hacer daño tanto al ojo como a cualquier parte del organismo, ¿eh? Entonces, se está trabajando mucho en terapias inmunológicas. La inmunoterapia está avanzando muchísimo, tanto para reducir riesgos como aumentar la seguridad del tratamiento y la eficacia también. Entonces, con menos tratamiento podremos llegar, dentro de poco, a un resultado muy bueno con este tipo de terapia. La inmunología es el tratamiento básico. Y sin duda, el futuro es una cosa bueno, que se decía mucho en el pasado, en este caso, ¿eh? El futuro hay que intentar controlarse y, sin duda, una buena prevención es la mejor cura que tenemos hoy en día. Y en este caso, ¿estos tratamientos de inmunosupresión son también gotas como los corticoides o son fármacos? Se está trabajando en las dos vías, tanto en tratamiento ocular, que puede ser desde inyecciones dentro del ojo, en caso de uveitis posteriores, por ejemplo, y tratamientos orales o por vena, tratamiento sistémico. Claro, las que están directamente relacionadas con enfermedades generales, pues requieren tratamiento general, y eso generalmente lo conseguimos por boca o por vena. Muy bien, perfecto. Pues esperemos que estos tratamientos inmunosupresores pues se vayan mejorando cada vez más. Ojalá que sí. Que mejore la calidad de vida de esas personas que sean diagnosticadas de esta enfermedad de uveitis. Muchísimas gracias al doctor por su tiempo y su conocimiento y por poder haber compartido todo esto con la audiencia de misderechos.club. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí de nuevo en esta entrevista que hemos escuchado con el doctor Oteiza. La verdad es que pues nos ha aclarado pues estos tipos, ¿no? de distintos tipos de uveitis que existen. Nos hacía también pues mención de esos consejos, ¿no? De que es necesario ir a oftalmólogo en aquellos casos que tengamos algún tipo de patología autoinmune que pueda afectar a la visión, como hablaba de la artritis reumatoide en estos casos, o de algún otro tipo de enfermedades pues autoinmunes como el lupus, etcétera. Pues que es importante que el reumatólogo y el internista tengan comunicación directa con el oftalmólogo para poder adecuar el mejor tratamiento. Por lo tanto, pues, de nuevo, agradecer al doctor Oteiza por su atención y su claridad y la forma de exponer para que todos aquellos pues, que no tenemos un conocimiento tan amplio de esta enfermedad pues lo podamos entender. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis que mañana vamos a hacer un programa especial que os pues, recomiendo que lo escuchéis mañana 1 de mayo, lo grabamos hoy, pero saldrá publicado mañana 1 de mayo, así que tenéis cita de nuevo como cada miércoles en un nuevo episodio de misderechos.club. Nos vemos mañana.